Estimados jóvenes y señoritas de la carrera de Historia, bienvenidos a la materia Abya 2. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo tema denominado Unidad número 2, la prehistoria de Norteamérica, los Navajo. Diapositiva 2.1. ¿Qué vamos a indicar al respecto? Bien, vamos a indicar que la cultura o el pueblo navajo ha pertenecido de igual manera a una gran variedad de culturas propias de el norte de Abya Yala. Los navajos. ¿Dónde se encuentran ubicados geográficamente? Como nos muestra el mapa en la parte superior izquierda, ahí está el territorio de la cultura navajo, que fue vecino al sur con los Hopi. Entonces, vean, observemos qué tan importante fue la cultura navajo en todo el espacio geográfico de el norte de Abya Yala. Algunos los denominan los indios navajo. Hay que hacer aquí una pequeña aclaración. El término de indios se utilizó con mucha frecuencia cuando llegaron los españoles en 1492 en Tres Carabelas, la Niña, la Pinta, la Santa María, al mano de Cristóbal Colón, llegaron a las islas de San Salvador. Y erróneamente, don Cristóbal Colón nos confundió con los hindúes o indios de la India. A partir de ese error, a todos los aborígenes, los originarios de Abya Yala, sea del norte, centro y sur, se los denominan indios, atribuyendo a la palabra indio con falto de educación, falto de conocimiento como la escritura y la lectura. En ese sentido se puede ver en algunos textos el mismo término, indio colla, indio aymara, indio quechua y en este caso indio navajo. Bien, los navajos es una nación o un territorio con autonomía propia limitada con un gobierno dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente la extensión, el espacio geográfico cubre una extensión de 71.000 kilómetros cuadrados. ¿Dónde se encuentra? En el noroeste de Arizona y el sureste del estado de Utah, al noroeste de México. Esta tierra es una tierra muy grande en el sentido de su población. Actualmente tiene una población de 300.000 individuos activos navajos. Inicialmente, los navajos fueron cazadores recolectores nómadas. Ya dijimos, el nomadismo es cuando vas de un lugar a otro lugar. Puede ser por la búsqueda de alimentos, la recolección de frutos, raíces o algún fin por el cual se realiza el caminar de un punto a otro punto. Nómadas. Los navajos son una organización centralizada que estaban compuestas por bandas.
Se denomina bandas a las agrupaciones de personas en un número de 50. Y en algunos casos estos estaban identificados por un tótem. ¿Qué es un tótem? No es más que un símbolo con un aspecto espiritual a través del tallado de un árbol con diferentes imágenes figurativas de animales, casi antropomórficas. Estamos hablando de animales como el búho, que predomina, y otras aves propias del lugar, con un significado religioso y espiritual, pero en un sentido de protección. Las viviendas, ¿cómo eran las viviendas? Eran sencillas, eran simplemente de formaciones hechas de la unión de restos de madera o ramas cubiertas con las pieles de animales como el bisonte, muy predominante en la zona, u otros animales. Entonces debemos señalar también que los navajos se desarrollaron o se destacaron en el arte de la cerámica, la alfarería. Pasaron de diseños toscos, poco artísticos, a un diseño y un perfeccionamiento con mayor esencia. La palabra navajo proviene del vocablo tewa, navajú, que significa campo de cultivo en cauce seco, o dicho de otra manera, el cultivo en zona árida o en zona seca. Entonces de ahí viene el nombre de navajo. La imagen que podemos advertir en la pantalla nos muestra a una familia típica navajo. Podemos ver a las integrantes, en el caso de las mujeres, todas tienen un elemento propio particular que las identifica de otra tribu. ¿Cuáles son? La falda y el collar. ¿Qué nos muestra la imagen? Nos muestra a tres mujeres, dos mayores y una joven, pero una niña aproximado de 13 a 14 años y otra más pequeña de unos 4 o 5 años, y todas ellas llevan un collar. Y solamente las damas podían utilizar esta prenda. ¿Y qué representaba? Para ellas ese elemento no era un elemento decorativo, era un elemento que representaba su protección hacia cualquier evento que significaba su peligro. Así como hoy en día, cuando hablamos en términos de religiosidad, se utiliza elementos como el crucifijo, que representa la protección ante energías negativas. Lo mismo, los navajos utilizaban este collar con la misma intención, en la búsqueda de protección respecto hacia espíritus malos que pudieran ocasionarles algún tipo de daño. Esa era la creencia de los navajos. Por su parte, los varones no utilizaban esta prenda. Y el caballo, el animal por excelencia para el transporte de las familias, o en el caso de los diferentes materiales propios de las viviendas de los navajos. ¿Cuál fue el contexto de los navajos? Al fondo la imagen nos puede mostrar, por ejemplo, restos de una tribu. Nos muestra a tres integrantes, dos mayores y un niño. ¿Cuál fue la esencia de la convivencia? La enseñanza de manera oral a través de el miembro de mayor experiencia a los menores, que les va impartiendo el conocimiento. Entonces, en ese sentido podemos hablar de una organización tribal. Los navajos no tenían una organización centralizada, más al contrario, estaba compuesta, como le dijimos, por agrupaciones de
individuos, denominadas bandas, entre 50 más, 50 menos, es decir, 50 personas conformaban estas agrupaciones. Lo más importante, esta agrupación humana estaba representada o tenía una representación en una imagen denominado tótem. ¿Qué es un tótem? Es un resto de árbol que ha sido tallado con la imagen de algún animal. Puede ser un búho u otra ave. El animal que era considerado por ese grupo sagrado. Y en ese sentido, el tótem tenía un sentido de protector de esa banda de 50 personas. Lo dijimos, ¿dónde está ubicado? ¿En qué región estaba ubicado el pueblo navajo? En el estado de Utah, Colorado, al sur de Utah, al sur de Colorado y al norte de Arizona y de Nuevo México. Ese fue el espacio que comprende 71.000 kilómetros cuadrados, el cual pertenece por excelencia a la tribu navajo. La imagen superior en la pantalla que nos muestra el espacio geográfico totalmente seco, árido. Sin embargo, los navajo pudieron sacarle provecho a lo poco que puede encontrarse en este tipo de regiones. En la parte inferior podemos encontrar a dos personas, una que está aprendiendo y la otra que está enseñando el arte del tejido, y es muy similar a la forma en la cual se desarrolla por nuestras culturas. La siguiente imagen nos muestra un ocaso, un atardecer, y claramente se puede evidenciar que no existe un sistema de comunicación como un camino moderno, toda vez que la región está completamente rodeado de zonas desérticas. El objeto de uso cotidiano, ya lo dijimos, el navajo nos puede mostrar que ellos pudieron hacer frente a este tipo de aspectos geográficos muy adversos para la supervivencia. Con poco, los navajos lograron desarrollar un conjunto de prácticas propias de la tribu. Bajo la utilización de animales como los caballos, utilizados en el medio o como medio de transporte, los navajo pudieron trasladarse de un sitio a otro. Ahí vemos en la imagen a un guerrero y más abajo está un par de palos que está sujeto en la parte posterior del cuello del caballo, que hacía la forma de la parte de un trineo para poder jalar. Podía ser objetos o podía ser a una persona. En esta imagen nos muestra cómo los navajo respetan la vida de sus animales de transporte, el caballo. En la mayoría de las tribus navajo, cuando estos se encontraban con algún cesto de río con agua, primero le daban de beber al caballo y después ellos realizaban el consumo de este elemento vital, el agua. ¿Por qué? Porque los navajo consideran que en agradecimiento a ese animal que les transporta de un lado a otro lado, se merecen primero ellos ser alimentados. Entonces esto nos dice que los navajo tenían un respeto muy profundo por los animales que los rodeaban. Tal es el caso de el caballo utilizado como medio de
transporte. En el tema de las damas podemos hablar de adornos corporales, refiriéndonos a el manto con el cual las mujeres se vestían y otro tipo de elementos u utensilios utilizados en la decoración ornamental como aretes, adornos en la cabeza y otros más típicos de los navajos. En ese sentido, los navajos, como nos muestra la imagen, tratan de rescatar esas prácticas ancestrales a partir de la creación de eventos como elecciones de Miss Navajo para tratar de recuperar lo que con el tiempo se fue perdiendo a partir de la aculturación, es decir, bajo la influencia de otras culturas como la anglosajona o la europea, la tribu navajo fue perdiendo su, como lo llaman ellos, su identidad a partir de la implantación de nuevos elementos como la vestimenta. Por otro lado, la presente imagen que nos muestra la vivienda de una mujer navajo y presente siempre los caballos en su desarrollo familiar. ¿Por qué? Porque el caballo representa el medio de transporte. El caballo puede trasladar su vivienda o a las personas como tal. Y en este caso, por ejemplo, nos muestra a una mujer y a su niña. Y siempre con su manto propio, porque representaba el elemento abrigador ante las inclemencias de bajas temperaturas en una región árida en momentos de la noche cuando las temperaturas llegan a descender. En ese sentido, los textiles tejidos también juegan un papel muy importante, tal como nos muestra la imagen en la parte superior derecha, que tiene un largo de 6 metros y 4 de ancho. Este tipo de elementos artesanales son diseñados a mano, como vimos en una anterior lámina, para poder realizar determinados fines, sean ser utilizados en la vivienda o con un fin lucrativo. Es en ese sentido que las prendas textiles de los navajos son muy importantes por su significado, como nos muestra la imagen de una cruz, y lo más interesante, hay un símbolo parecido al de una chacana, como nos muestra la lámina presente, figuras similar a la chacana. Entonces, el sistema de alimentación, por otro lado, juega también un rol muy importante en la vida de los navajos, toda vez que empezaron a hacer simplemente el trabajo de recolección de raíces y frutos para su alimentación. Posteriormente desarrollaron la agricultura, y hoy en día aún se utiliza estos antiguos métodos y formas de preparar sus alimentos, como nos muestra la imagen. La vestimenta. La vestimenta de los navajos tiene que ver mucho en función al espacio geográfico que estos van ocupando en un territorio. Claramente es muy notorio la prenda textil o la poca prenda, dependiendo de el día, la hora y la ubicación. Si se encuentran en lugares cálidos como el desierto, en algún punto del día, como cuando el sol llega en su cenit, entonces los navajos simplemente cubrirán las partes importantes de su cuerpo, y en momentos de un descenso de temperatura estos llegarán a cubrirlos con los diferentes textiles que ellos van confeccionando. A partir de su expresión cultural, ellos van creando un conjunto de expresiones artísticas
parte de la tradición oral, como lo vemos, este canto en idioma navajo, el cual expresa un respeto a su forma de ser, a sus habitantes. Entonces debemos señalar que las ceremonias se desarrollan de manera espiritual, de manera ritual. Los navajos siempre van a compartir este conjunto de creencias y ritualidad a partir del conocimiento y la transmisión mediante la oralidad. Los navajos, como ya lo hemos comentado, se iniciaron su economía con la recolección de raíces, frutos, y pasaron después a la agricultura y la caza, toda vez que ellos desarrollaron la utilización de armas como el arco y la flecha, tal y como nos muestra la imagen. Sin embargo, la caza para los navajos se realizaba bajo principios de respeto a la misma vida, es decir, ellos no mataban por diversión, no mataban por juego, simplemente lo hacían por necesidad alimentaria, toda vez que el respeto que los navajos desarrollan respecto a los seres vivos es tan profundo que ellos se limitaban simplemente a cazar para alimentarse, para subsistir de las inclemencias del tiempo. Y precisamente una ceremonia muy connotada está en relación a la utilización de algunos instrumentos o cánticos que era muy propio de ellos, porque a través de esto ellos mantienen la creencia de que es el vínculo por el cual pueden comunicarse con los espíritus protectores. En cuanto a su religión, tenemos una lista en la lámina que nos muestra a los diferentes dioses que consideraban existían los navajos. El dios malvado, a Shinsun, la mujer de sal, tenemos al dios creador Begojidi, tenemos a Coyote, a Dichin, el dios del hambre, a Etzam, Naste, la mujer araña. Miren, aquí se vuelve a hablar de la mujer araña, ya muy comentada en la cultura Hopi o en la tribu Hopi. Entonces, en este sentido, los navajos también van armando los elementos de su práctica religiosa. Bien, en ese sentido termino la explicación de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, abríguense, cuídense y Dios los bendiga.